Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les intriga y que, desde su explosivo superíndice 3N en las redes sociales, no ha dejado de generar debate. Copyright para su superíndice 3 realmente con Ande y Kerem. Hablamos de esa supuesta emergencia en el set, donde, según algunos informes, Ande se encontró superíndice 3 inconsciente y Kerem, nuestro copyright roe, o eso nos quieren hacer creer, acudió superíndice 3 al rescate. Vamos a diseccionar esta historia con lupa, separando la ficción superíndice 3N de la realidad, descentrado más menos ando los rumores persistentes y, en definitiva, a averiguar copyright hay de verdad, de medias verdades y posiblemente de pura invención superíndice 3N, en todo este drama. Asu que prepúrense para un análisis exhaustivo porque esto se va a poner mucho interesante de lo que imaginan. Pero antes de que empecemos a desenredar este ovillo de información superíndice 3N, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, y a veces incluso y no que se perdu copyright telo. Asu que vamos a ello. Bien, entremos de lleno al tema. La noticia de que Ande sufrió superíndice 3 un desmayo, o algo peor, según algunas versiones, y que Kerem la rescató superíndice 3, o al menos, estuvo presente según otras fuentes, se viralizó superíndice 3 RU, pidamente en las redes sociales. Fotos borrosas, vídeos de calidad cuestionable, capturas de pantalla de supuestos mensajes privados, rumores que se propagaban como la superíndice 3 Bora, todo un torbellino de información superíndice 3N que a menudo es difícil, si no imposible, de verificar. La verdad es que en el mundo del espectáculo las cosas se magnifican, se exageran y a veces, incluso, se inventan directamente para generar titulares y mantener a los fans enganchados. Por eso es crucial analizar la información superíndice 3N con ojo crítico, casi forense, y buscar fuentes confiables, si es que existen, que puedan arrojar luz sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Lo primero que debemos preguntarnos como detectives en la escena del crimen, es, ¿de du superíndice 3 de surgió superíndice 3 esta historia? ¿Q copyright N fue el primer individuo o medio en propagar la noticia? Generalmente este tipo de rumores explosivos comienzan a circular a trabu copyright S de cuentas de fans en redes sociales, sitios de noticias de farándula, a menudo con reputación superíndice 3N dudosa, o incluso filtraciones, a veces intencionales, como estrategias de marketing encubiertas a la prensa. En este caso, la historia comenzó superíndice 3 a tomar fuerza después copyright S de que algunas cuentas de Instagram y Twitter, dedicadas a seguir de cerca la vida de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, publicaran mensajes alusivos a un incidente en el set. Estos mensajes eran deliberadamente vagos y ambiguos, pero sugeruan que Ande Abu ha tenido un problema de salud, que iba desde un simple mareo hasta una copyright dida de conocimiento seria, y que Kerem, de alguna manera, Abu ha estado ayu para ayudarla. Poco después copyright S, como champion más menos once después copyright S de la lluvia, comenzaron a aparecer supuestas fuentes cercanas a la pareja que confirmaban la historia, aún más menos adiendo detalles a menudo contradictorios, y alimentando a UNMUS el frenesú mediático. Estas fuentes por supuesto permanecían en el anonimato, escudadas bajo el velo del preferir no revelar su identidad, lo cual siempre es una bandera roja. Una seu más menos al de alerta que nos indica que debemos tomar la información superíndice 3N con pinzas. Por copyright alguien que afirma tener información superíndice 3N verídica y de primera mano querrá ocultar su identidad? ¿Acaso temen represalias? ¿O es que simplemente la historia es un invento fabricado para generar clics y atención superíndice 3N? A menudo estas fuentes cercanas son solo inventos de periodistas o bloggers sin escrúpulos que buscan desesperadamente generar tráfico web y obtener beneficios con un superíndice 3 micos a costa de la vida privada de los famosos. Sin embargo, no todo fue especulación superíndice 3N infundada y rumores sin base. Algunas fotos y vídeos, aunque de baja calidad y con una resolución superíndice 3N que dejaba mucho que desear, comenzaron a circular en Lunea, mostrando a Ande siendo auxiliada por personas en un lugar que parecía ser un set de filmación superíndice 3N. En algunas de estas imágenes, se podía distinguir vagamente a una figura masculina que se asemejaba a Kerem,
aunque la calidad de la imagen era tan pobre que no se podía confirmar con certeza si realmente era o con diéresis copyright L. Esto por supuesto alimentó superíndice 3 a un s los rumores y las teorías conspirativas que inundaban las redes sociales. Pero aquí viene la parte importante y crucial de nuestro análisis. Copyright dijeron los representantes oficiales de Ande y Kerem. ¿Emitieron algún comunicado oficial que aclarara la situación superíndice 3N? En un primer momento, como suele suceder en este tipo de situaciones, hubo un silencio sepulcral. Ni sus agentes, ni sus publicistas, ni sus representantes de prensa emitieron ningún comunicado oficial. Esto es como en estos casos, ya que a veces prefieren no alimentar los rumores y esperar a que se disipen por sí solos, con la esperanza de que la tormenta mediática amaine y el interu copyright ese del público se desvanezca. Sin embargo, ante la creciente ola de especulaciones, los representantes de Ande finalmente emitieron una breve y escueta declaración superíndice 3N negando que la actriz hubiera sufrido algún problema de salud grave. Admitieron que Ande había experimentado un ligero mareo debido al calor sofocante y al cansancio acumulado. Las largas jornadas de rodaje pueden ser extenuantes, pero insistieron en que se había recuperado rápidamente y que no había necesidad de llamar a una ambulancia o buscar atención superíndice 3N mu copyright dica urgente. En cuanto a Kerem, sus representantes adoptaron una postura AUNMUDS cautelosa y discreta. No emitieron una declaración superíndice 3N formal, pero se filtró superíndice 3, probablemente de forma intencionada, a través copyright S de un periodista de confianza, un contacto en la industria que actuaba como portavoz oficioso. Que el actor había estado presente en el set cuando Ande se sintió superíndice 3 mal y que, como cualquier compau más menos ero de trabajo responsable y considerado, la había auxiliado, ofreció copyright dándole ayuda y apoyo. En resumen, la versión superíndice 3N oficial, la narrativa que se intentaba imponer a la opinión superíndice 3N pública, era que Ande tuvo un pequeño más menos o mareo que Kerem, junto con otros miembros del equipo, la ayudaron a recuperarse. Y que todo el incidente había sido exagerado y sobredimensionado por los medios de comunicación superíndice 3N. Ahora bien, aquí es donde entramos en la zona gris, en el terreno pantanoso de las interpretaciones y las posibles manipulaciones. Es posible que la versión superíndice 3N oficial sea una versión superíndice 3N edulcorada, una representación superíndice 3N idealizada de la realidad. Por supuesto que sí. Es como casi una práctica estándar que las celebridades y sus representantes minimicen los incidentes, oculten detalles inclu superíndice 3 modos o incluso mientan descaradamente para evitar aún más menos a su imagen pública, proteger su reputación superíndice 3N y preservar sus oportunidades profesionales. Quizás el mareo de Ande fue muy serio de lo que admitieron, y quizás la ayuda de Kerem fue muy significativa y trascendente de lo que se dijo. Sin embargo, también copyright N es importante considerar la posibilidad de que la historia original haya sido exagerada, distorsionada o incluso inventada desde el principio. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la desinformación superíndice 3N, un ecosistema donde las noticias falsas y los rumores infundados se propagan a la velocidad de la luz. Es fácil que un pequeño más menos o incidente, un simple mareo sin mayores consecuencias, se convierta en una gran crisis, en un escándalo mediático, gracias al poder del rumor, la especulación superíndice 3N y la sed insaciable de los fans por conocer los detalles muy íntimos de la vida de sus ídolos. En mi opinión superíndice 3N, después copyright S de analizar todas las pruebas disponibles y sopesar los diferentes testimonios, lo muy probable es que la verdad se encuentre en un punto intermedio entre ambas versiones. Ande probablemente se sintió superíndice 3 mal, Kerem la ayudó superíndice 3, y la historia fue magnificada y distorsionada por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, creando una narrativa muy dramática y sensacionalista de lo que realmente ocurrió superíndice 3. Pero muy se halló de la verdad factual del incidente, de los detalles precisos de lo que sucedió superíndice 3 en el set. Lo que realmente llama la atención superíndice 3N y merece ser analizado en profundidad, es la reacción superíndice 3N del público, la respuesta masiva de los fans. La historia de Ande y Kerem generó superíndice 3 una enorme cantidad de interu copyright S, comentarios, debates y teorías conspirativas, lo que demuestra el gran impacto que tienen estos dos actores en sus fans, la enorme influencia que ejercen sobre una legión superíndice 3N de seguidores leales. Su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, es algo que apasiona a mucha gente,
que despierta una enorme curiosidad y que genera un gran interu copyright S. Cualquier noticia relacionada con ellos, por trivial o insignificante que parezca, se convierte rápidamente en tendencia, en un tema de conversación superíndice 3n omnipresente en las redes sociales. Y es aquí donde debemos recordar la importancia de mantener una perspectiva saludable y objetiva, de no dejarnos llevar por la especulación superíndice 3n desenfrenada y el fervor fanúltico. Ande y Kerem son personas reales con vidas privadas, con sentimientos y emociones, y tienen derecho a la privacidad y al respeto. No debemos olvidar que aunque nos guste seguir sus carreras y su vida personal, no tenemos derecho a invadir su intimidad, a juzgar sus acciones o a exigir explicaciones sobre cada aspecto de su vida. Así que, volviendo a la pregunta original, al centro de nuestro debate, ¿copyright para su superíndice 3 realmente con Ande y Kerem? La respuesta, como suele suceder en este tipo de situaciones, es muy compleja, matizada y ambigua de lo que parece a simple vista. Ande probablemente sufrió superíndice 3 un mareo, Kerem la ayudó superíndice 3, y la historia fue exagerada y distorsionada por los medios y las redes sociales. La versión superíndice 3n oficial, aunque probablemente edulcorada y simplificada, es la que debemos tomar como referencia, a falta de evidencia su superíndice 3 lida y convincente. Y sobre todo, debemos recordar que Ande y Kerem son personas reales, con derecho a la privacidad, al respeto y a la presunción superíndice 3n de inocencia. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la supuesta emergencia de Ande y el rescate de Kerem. Hemos explorado los rumores persistentes, examinado la evidencia disponible y tratado de separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Recuerden siempre mantener una perspectiva crítica, no dejarse llevar por la especulación superíndice 3n y respetar la privacidad de las celebridades. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó superíndice 3 du copyright, genme un comentario abajo dice copyright, dome copyright opinan de todo este asunto. ¿Creen que la historia fue exagerada? ¿O creen que hay de lo que se dice? Copyright papel creen que juegan las redes sociales en la difusión superíndice 3n de este tipo de noticias? Me encantaría leer sus pensamientos. Y por último pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, por favor du copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para ese contenido interesante y análisis en profundidad. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Investiguen, cuestionen y formen su propia opinión superíndice 3n.